Estar en una escena del crimen es algo ciertamente intrigante. Me imagino el sonido de las patrullas, la gente hablando alrededor y la incesante sensación de saber qué sucedió. Me imagino la silueta en el piso del cadáver donde algunos investigadores tratan de resolver el crimen. Hoy estamos en una escena del crimen. Los investigadores dicen que vieron un joven de 23 años por los alrededores. El cadáver tenía alrededor de 2.6 metros de altura. El arma homicida, una piedra. Una piedra a la cual se estudia que fue lanzada desde una distancia de 34 metros, a una velocidad de 35 metros por segundo. Y lo más inusual del caso es que los testigos no pueden creer que supuestamente el asesino decapitó a la víctima. Bienvenidos, mi nombre es Alejandro León y estoy muy contento de poder estar hoy aquí y he titulado el mensaje de esta mañana como El miedo debe caer. Y hoy es el último mensaje del año y es un privilegio para mí que podamos hoy estar aquí, principalmente por todo lo que hemos realizado en este año. Y algo que sí merecemos como iglesia es un fuerte aplauso por cada una de las bendiciones, por cada una de la provisión que hemos visto y que cada uno de esos sueños que nos hemos planteado, muchos de ellos los hemos cumplido a cabalidad. Y es algo que nos llena de orgullo y que de agradecimiento a Dios, y sé que el próximo año Dios va a respaldarnos totalmente. Y cuando me enteré que tenía que dar un mensaje, que prácticamente estamos cerrando nuestro año, fue un reto para mí, porque yo decía, oye, ¿qué puedo hablar que sea algo retador y que nos pueda llenar y que nos podamos decir, oye, esto es lo que yo necesito, esto es lo que necesitamos para afrontar este nuevo año? Y dije, bueno, vamos a hablar del miedo. Y el miedo en este año para mí ha sido algo bien tangible. Una de las experiencias que tuve en este año, que fue magnífica, fue haber hecho un viaje. En este viaje pude visitar en Barinas un lugar que se llama Aguas Bravas. Y yo desde muy pequeño he tenido miedo al agua. O sea, ni piscina, ni mar, o sea, siempre he tenido miedo. Y tuve clases de natación, nadé flechita, con tablita, desde la orilla, o sea, todas las técnicas habidas y por haber. Pero sin embargo, cuando estaba en un mar o en un agua profunda, me desesperaba y de verdad que era una situación que yo dije, no, jamás voy a superar esto. Pero en este viaje, en Aguas Bravas, resulta que me llevaron a hacer rafting. Y antes de hacer rafting, porque ya yo estaba que no podía, escuché la palabra rafting y me explicaron de qué se trataba, que era un deporte en un río donde hay rápidos, aguas rápidas. Y yo dije, no, esto como que aquí voy a morir, ¿para qué vine a este lugar? Y nos hicieron una preparación previa. La preparación previa trataba donde, bueno, te daban un salvavidas y tenías que cruzar un río que estaba, pero eso iba que tú ponías la mano así, te ibas la mano con todo el cuerpo y bueno, le iba a llegar a mi mamá, no sé en qué río, por allá me iba a buscar. Pero lo cierto es que cuando yo veo el río, yo estaba pero lleno de miedo y resulta que unas personas me ayudan, cruzo el río y me tomaron así una foto así súper inspirado y yo dije, oye, ese soy yo. Lo cierto es que cuando estaba viendo la foto fue que dije, cónchale, lo que no sabe la gente es que estaba chorreado en esa foto. Es una cara de miedo, ¿no creen que es una cara así como que sí, esta agua está, pues de paso está helada? Lo cierto es que cuando cruzo el río, fino, esa es la primera preparación y nos colocan después en una especie de balsa donde teníamos un grupo de personas para estar en los rápidos. Y era 1 hora y media de recorrido y no hay vuelta atrás. Una vez empieza esa balsa en ese río, no hay vuelta atrás. Entonces cuando yo comienzo a bajar con el equipo en el río, yo tenía mucho miedo de que esa barca se volteara, porque una de las experiencias extremas de este tipo de deporte, para quienes lo practican, es esa adrenalina que te da que te puedes caer, de tratar de mantener el equilibrio porque dependes de tus compañeros. Resulta que la barca se ha hundido, o sea, se intentó volcar y yo con el miedo me aferré a esa barca que no había manera de que me tumbaran. Yo no sé ni cuántos se cayeron, lo cierto fue que yo no me caí.
Y con el mismo miedo intenté a ver que no estaban mis compañeros y me tocó subir un compañero que pesaba como 150 kilos. Lo cierto es que en el video, tengo un video donde veo que subo a mi compañero y yo dije, Nahuara, ¿cómo hice eso? ¿Cómo pude lograr eso? A veces el miedo despierta en nosotros unas cosas impresionantes. Ese fue un tipo de miedo que puedo decir que me generó unas ganas de querer hacer cosas impresionantes, o sea, de responder ante el miedo como querer proteger o de querer afrontarlo. Y de verdad me siento que este año ha sido maravilloso porque esto fue una de las experiencias que más me ayudó. Y recuerdo que en segundo grado tuve otra pelea con el miedo, y fue una pelea realmente, porque resulta que teníamos un compañerito de esos que siempre en clase hay un compañero que tiene como problemas de altura, o sea, es una cuestión así como que es gigante y uno dice, oye, pero yo estoy en segundo grado, ¿cómo este va a estar en segundo grado y parece de séptimo año de bachillerato? O sea, hay niños así, y uno o sea, es algo sorprendente. Detállenlo en los salones de clase, muchachos, para que ustedes vean que no estoy mintiendo. Lo cierto fue que este muchacho me hacía bullying. Yo dije, no, cónchale, qué fastidio. Hasta que un día me llené de valor y dije, no, voy a enfrentar mi miedo y voy a pelear. Cuando este chamo me hace bullying, yo enseguida lo confronto e intento pelear. No les aseguro que gané la pelea, quedé como un mapache, llegué a la casa con los ojos de mapache, pero mi mamá fue y pudo denunciar allí y tal, lo castigaron y quedé bien, pues, gracias a nuestras madres. Pero en conclusión, todos en algún momento hemos sentido miedo, ya sea el miedo como una sensación natural que te ayuda a proteger a tus hijos, que te ayuda a pensar que, oye, esta situación no está bien, y previenes ante eso. Ahora, un miedo aprendido es distinto. Y básicamente un miedo aprendido es peligroso porque trunca nuestra vida y puede causar que pienses mal de tu futuro, que pienses que tu futuro es malo, que hay mucha desesperación sin haber sucedido nada. Y otras cosas que nos generan miedo son las noticias. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de ansiedad son la sexta dolencia que contribuye a la discapacidad en el mundo. La ansiedad es generada por el miedo. ¿Y en qué forma es generada por el miedo? Son ese tipo de personas de que no puede dormir porque siempre está pensando que algo malo va a pasar, que si sale lo van a robar, que si el próximo año pinta muy feo y no sé qué hacer, ¿será que prevengo? ¿No me va a alcanzar el sueldo? Y genera ansiedad. Y esto es uno de los principales trastornos que está viviendo nuestra humanidad. Un estudio realizado por la Universidad Central de Venezuela asegura que la tristeza, la rabia y el miedo son, en ese orden, las emociones que predominan entre quienes se declaran afectados por la crisis del país. La tasa de suicidios en Venezuela para el año 2017 cerró en 19.09 por cada 100.000 habitantes, la más alta del país en los últimos 30 años. Y aún no tenemos la de este año. Además de esto, hay otra información que alarma más, y es que cerramos el año como el país más endeudado del mundo. ¿Qué te generan esos datos? ¿Sientes miedo al escuchar estas noticias? ¿Sientes miedo cuando lees el Twitter o cuando alguien te cuenta algo sobre la situación del país o cuando tus mismos familiares o amigos te cuentan cómo se la están viviendo? ¿No te genera miedo eso? Estamos rodeados de una sociedad marcada, llena de muchos miedos, y miedos principalmente creados, miedos que generan infinidad de problemas, infinidad de truncamientos. Y básicamente lo que hace el miedo es que te paraliza y hacen que muchas personas no puedan continuar su vida y les sea difícil buscar soluciones. Porque una persona que tiene miedo es una persona que no le permite hallar soluciones. Se le hace difícil porque los bloquea. Y no estoy hablando de ese miedo que te obliga a proteger, no, es un miedo creado que ni siquiera puedes hallar una solución porque la solución es demasiado negativa. La esperanza no existe y el futuro es incierto. Hoy quisiera hacerles unas preguntas a ustedes. ¿Qué es lo que está marcando tu vida? ¿Qué es lo que está carcomiendo tu vida? ¿Cuál es ese miedo que no te deja dormir? Ese miedo que te quita el sueño, ¿cuál es? ¿Será la preocupación por lo que pasará? ¿Será si podrás sostener a tu familia? ¿Será si tu salario es suficiente? ¿Será si vas a poder vencer una adicción o si vas a poder vencer la adicción? ¿Cuál es esa historia que te genera miedo? ¿Cuál es esa historia que te marcó y no puedes superar?
¿Cuál es ese pasado que aún te sigue atormentando? ¿Qué palabras no te dejan continuar? ¿Será fracaso? ¿Será crisis? ¿Será devaluación? ¿Será ansiedad? ¿Qué palabras no te dejan continuar? ¿Será desesperanza? ¿Será duda? ¿Qué mensaje ha funcionado para llenar de miedo tu vida, que la ha desalentado y aterrorizado para no poder ver con esperanza este nuevo año que pronto va a llegar? En conclusión, ¿a qué le tienes miedo? ¿Sabes? Muchos son miedosos o muchos somos miedosos por condición. Y cuando digo condición me refiero a que somos miedosos por la cultura que nos rodea, por lo que vemos en las otras personas. Muchos somos miedosos porque fuimos criados por padres sobreprotectores. Padres que nos dijeron, no juegues con esto porque te puedes lastimar, no vayas para allá porque tengo miedo a que te suceda. Ojo, y quiero hacer un paréntesis. No estoy diciendo a esos papás que pueden decirle algo a su hijo porque están previniendo que algo malo le pase, sino esos papás excesivos que no permiten ni que el niño sepa lo grandioso que es comer tierra cuando está chiquito. Yo lo hice y es terapéutico. Pero hay papás que no permiten que sus hijos vivan. Y te digo algo, puedes tener 20, 60, 70 años y este miedo puede seguir carcomiendo tu vida. Es más, lo podemos ver en la gente que conduce. ¿Qué es peor? ¿Un conductor descuidado o un conductor miedoso? Un conductor miedoso. Porque duda de lo que puede hacer. Y de hecho, nos hemos condicionado de esa manera, aún con la edad que tengamos, aún debajo de todas estas cosas, está la idea de que probablemente algo malo me va a pasar todo el tiempo. Y esta persona siempre vive pensando, no, si salgo me van a robar, el próximo año pinta muy feo, no, ¿será que vamos a sobrevivir? No creo que lo pueda lograr, no puedo dormir, esta situación, esta noticia me tiene agobiado. Son personas que están llenas de miedo por condición. Y existe otro tipo de miedo que también es peligroso, y es el miedo por consentimiento. Y es el miedo que las personas tienen a que otros sepan lo que están consintiendo en su vida. Son ese tipo de personas que tienen adicciones, que tienen cosas ocultas y que si otros la ven, se llenan de preocupación. Les atemoriza el cuándo, dónde y cómo las personas descubrirán el verdadero yo o el verdadero tú. Y esto los coloca en un trayecto de vida temeroso. Los coloca en un trayecto de vida que no les permite avanzar. Y otra posibilidad, otra faceta del miedo es la de controlar. Porque las personas más controladoras son las personas más miedosas. Y son las personas que dicen, si yo fuera, y es verdad, a veces somos controladores y decimos, si yo fuera el alcalde, yo haría esto. Si yo fuera el papá de fulanito, yo no permitiría eso. Si yo fuese ese amigo, no haría eso. Y es verdad, tratamos de controlar la vida de otras personas. Y a veces no está mal tomar una posición de crítica sana. Pero lo peligroso de este miedo es que cuando lo dejamos fluir en nuestra vida, tienes miedo o temor a que posiblemente se salga todo de control. Y que lo inesperado suceda a tu vida. Y básicamente, si estás en Venezuela, ser controlador es algo prácticamente imposible. Ser un controlador, cuando revisamos bajo la alfombra, está la palabra miedo. ¿Te sientes identificado con alguna de estas condiciones? ¿Te sientes identificado con algún tipo de estos miedos? Yo sí me siento identificado. Me siento identificado porque constantemente estoy viviendo ese miedo, ya sea por condición, ya sea porque estoy consintiendo algo o ya sea porque estoy controlando algo. Hay una historia en la Biblia muy conocida. De hecho, para los cristianos y para los no cristianos, se las han nombrado tal vez, y es la historia de David y Goliat. ¡Wow! Esa historia es sorprendente, uno de niño le encanta. Sin embargo, hoy quiero contarles esta historia, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Quisiera darle un vuelco a la historia.
Porque si hoy vinimos a descubrir nuestros miedos y a saber enfrentarlos, esta es la historia perfecta para hacerlo. Esta historia tiene lugar en dos colinas. En una colina se encontraban los israelitas y en la otra colina se encontraban los filisteos. Eran simplemente dos naciones que se encontraban en pelea por un espacio. Y resulta que en medio de esas dos colinas había un valle que se llama el Valle de Elá. Y allí es el lugar donde la batalla entre estas dos naciones se iba a realizar. Y ese valle significa la intersección donde Israel ha estado por mucho tiempo. Ha estado de ese lado de la colina. Y dentro de ese lugar, lo que ha estado estorbando su camino, son los filisteos, que es la victoria. Pero en esa situación, los israelitas se encontraban terriblemente asustados. No, o sea, ni siquiera tenían miedo, o sea, estaban chorreados en esa situación, paralizados, porque sospechaban que cualquiera que bajara al valle, que bajara a ese lugar, nunca volvería. Para ellos, literalmente ese valle era el valle de la muerte. Y lo más irónico de este asunto es que ellos veían ese valle como el valle de la muerte, pero ese valle en la actualidad y en ese momento era una tierra muy fértil, crecía mucha vegetación, era un lugar muy verde, podíamos denominarlo como un lugar de vida. Pero en ese momento el valle de vida se convirtió en un lugar de muerte, de temor, de miedo. Y es un lugar donde surgen los gigantes. Y es un lugar donde los gigantes nos hacen creer o nos ponen una máscara de muerte sobre la tierra de vida y nos engañan, manteniéndonos en un lado de la colina, nos engañan manteniéndonos en nuestro pasado, siempre con miedo y que nunca puedan conformarse con un futuro. Y luego de esta situación tan tétrica de estar en ese valle, surge un personaje llamado David de la multitud de los israelitas y le dio la convicción de creer que cuando él pisara ese valle no iba a entrar a un valle de muerte, sino iba a pisar la tierra de vida. Y en esta batalla, en este momento, los israelitas están de un lado, los filisteos de otro, sale un hombre de los filisteos y comienza a hablarle a los israelitas. Y en 1 Samuel 17, del 10 al 16, este hombre le dice a los israelitas: yo desafío a todo el ejército israelita, elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Cuando Saúl era el rey de los israelitas, y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Durante 40 días esta persona estuvo generando miedo en las tropas israelitas. Imagínense, 40 días sin saber qué hacer, 40 días pensando cualquier cantidad de cosas, muertos de la ansiedad, sin esperanza, porque tenían mucho miedo. ¿Y qué fue lo que vieron? ¿Por qué tenían mucho miedo? ¿Qué fue lo que vieron? Y en el siguiente versículo lo describe en 1 Samuel 17, 23 al 24, dice: mientras hablaba con ellos, mientras los israelitas estaban, oye, esta situación está muy difícil, escuchó el rey Saúl cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. En ese momento se encontraba el rey Saúl, los israelitas, y se encontraba David. Así que ellos escucharon entre los en el filisteo que empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Y cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Cuando los israelitas escucharon y vieron a Goliat, el cual medía 2.8 metros de alto y cargaba una armadura que pesaba 40 kilogramos y su espada pesaba más de 6 kilos, causó que ellos se llenaran de miedo. ¿Y te sientes identificado con esto? ¿Sabes? En ese momento, el gigante se llama Goliat. Pero hoy en día, ese gigante se llama miedo y tenemos miedo de reconocerlo. Por varios días,
el miedo estuvo atormentando a los israelitas. Y me imagino a los israelitas hablando entre ellos. Porque te digo algo, el miedo empieza por lo que ves y luego lo comienzas a escuchar. Así que ellos estaban viendo su miedo y después lo empezaron a escuchar. Y si exploramos más los pensamientos del rey y de las personas que se encontraban en el ejército durante esos 40 días llenos de miedo, me imagino algo como un soundtrack en su mente, como una lista de reproducción constante que decía algo como: nunca te vas a recuperar de esto. Estás acabado. Deberías rendirte. Algo malo va a ocurrirte. Esto nunca va a funcionar. Dios se ha olvidado de ti. Nadie quiere seguirte a ti. La peor cosa que puedes pensar te puede pasar. Dios te ha abandonado. Tú nunca vas a sobrevivir a esto. Tu futuro es peor que tu pasado. Esta era la lista de reproducción que tenían en sus mentes. Este es el gigante del miedo hablando. Es asombrosa la cantidad de personas que en su lista de reproducción tienen eso. Tienen un gigante porque ya vieron algo y constantemente están escuchando el miedo en sus pensamientos. Y este es el gigante del miedo hablando. Ahora, no solo imagínate ese gigante, sino imagínate 40 días y 40 noches. Imagínate el ejército de Israel paralizado. ¿Por cuánto tiempo te ha paralizado el miedo? ¿Por cuánto tiempo te ha paralizado la ansiedad? ¿Por cuánto tiempo te ha paralizado el miedo al futuro? ¿Por cuánto tiempo te ha paralizado el miedo a fallar? ¿Por cuánto tiempo te ha paralizado el miedo a no saber qué le pasará a tus hijos, si estarán bien? ¿Por cuánto tiempo te ha paralizado el miedo de no saber qué va a pasar con Venezuela? Sin embargo, cuando detallamos más la historia, el valle conformaba la tierra prometida. El valle de La conformaba la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? Resulta que el ejército atemorizado de Israel, cuando vemos su historia, habían sido esclavos durante mucho tiempo de otras naciones. Y un hombre llamado Moisés los libera y les promete que Dios les va a otorgar una tierra prometida. Así que batallan, derriban murallas, pierden a seres amados en el trayecto, en el viaje a esa tierra prometida. Y cuando por fin están en la tierra prometida, se encuentran en una situación adversa y se encuentran en un valle oscuro de muerte. Y no piensan en eso, sino están llenos de miedo, porque puedes estar en la tierra prometida, puedes estar en el lugar ideal y al mismo tiempo estar paralizado por un gigante en tu historia. Por eso hoy quiero decirles la primera verdad sobre esta historia, y es que los gigantes no se van, aunque estés en la tierra prometida. Estés donde estés, los gigantes pueden estar. Hay muchas personas que pueden decir: no, si tienes a Jesús, no vas a tener miedo, todo va a estar bien. Pero es una total mentira. Nos han estado mintiendo todo este tiempo. O te dicen: si te cambias de país, ya no vas a sentir la misma ansiedad, o vas a poder encontrar paz, o se van a extinguir los problemas que tienes de carácter o de adicciones. Van a ser menos. Pero te están mintiendo. Te están mintiendo. Porque aún en el lugar ideal, en la tierra prometida, pueden existir los gigantes. Y una vez Goliat reta al pueblo de Israel, una vez dice: no, durante 40 días, 40 noches haciéndole bullying a los israelitas, pero no bullying sano, no bullying cristiano, bullying de ese que quieren, no sé, ir a destruir a todo el mundo de la rabia que tienes de no poder hacer nada ante esa situación. Y en medio de ese lugar, un jovencito, venía a traer comida a sus hermanos que formaban parte del ejército. Y escucha a Goliat, a este gigante, desafiando al pueblo de Israel. Y en medio de eso, David dice: yo te desafío. Y va y se opone ante el gigante
y lo derrota. Esta historia muchas veces nos llena de orgullo y nos dicen, oye, es verdad, la historia de David y Goliat, ¿cuántas veces la he escuchado? Yo me siento como David, es verdad, porque el débil a veces puede vencer al más fuerte y a veces nos llenamos de ese valor y decir, yo no tengo miedo, yo soy grande, yo puedo. Y David, es verdad, es una inspiración para mi vida. Pero te digo algo, quiero decirte la segunda verdad de esta historia, y es que tú no eres David en la historia de David y Goliat. Porque las personas, cuando vieron a David, se preguntaron, ¿quién es este joven? Cuando los israelitas vieron a David, lo primero que preguntaron, ¿este joven nos va a salvar? ¿Este chamito nos va a salvar? Ahora, me puedes decir, pero ¿cómo vas a decir eso, Alejandro? ¿Ah? Si David estaba claro de lo que era, de que podía, pero la realidad es que hoy, a tus 23, 33, 43, 63 años, estás luchando con el mismo gigante y ese gigante está parado en medio del valle ahora mismo y no has podido hacer nada. Porque Dios no te está preguntando la fuerza que tienes o tu ejército para que derribes el miedo. Él no te está pidiendo que despertemos y miremos y pensemos que nosotros tenemos la fuerza. No, Él te está pidiendo que despiertes y mires al cielo para entregar nuestro miedo a Él. El héroe de esta historia no eres tú. Vemos que los héroes no son el pueblo de Israel, no son los filisteos. Podemos pensar que es David, pero no es David. El héroe de esta historia es Jesús, desde el principio hasta el final. Y mi mensaje de hoy no es que puedan pensar o no es que yo quiera decirles a ustedes que vayan y venzan a los gigantes. Ese no es mi mensaje de hoy. La respuesta es no a ese mensaje. Lo que quiero decirles hoy es que el mensaje que les quiero transmitir es que Jesús vino de los cielos a la tierra para caminar dentro de tu valle, dentro de tus miedos, sin importar cuál sea la derrota por la que hayas pasado, sin importar cuál sea el gigante que ha estado en tu historia, porque te digo algo, el cazador de esta historia no es David, Jesús es el cazador de gigantes, Él es tu cazador de gigantes. Y a veces parece difícil de creer, pero lo podemos ver en los textos, lo podemos ver lo que dijo David. David escucha este ruido del gigante. Mientras otros veían, escuchaban el miedo, David vio el miedo, vio la situación difícil, vio el valle de muerte. Pero este ruido generado por la gente que lo rodeaba, en el versículo 32 dijo, en 1 Samuel 17:32, entonces David le dijo a Saúl, al rey, nadie tiene por qué desanimarse. Y me encanta porque cómo lo dice David, porque se parece mucho a esa situación donde vienen personas que nos dicen, mira, hey, despierta, deja de estar allí en esa situación tan adversa, ten esperanza. Sal de ese miedo. David ve una situación donde 40 días y 40 noches paralizados y él dice, hey, despierten, ¿qué les está pasando? ¿Se les olvidó? Y le dice, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. David era un pastor de ovejas. Y en su proceso, en su trabajo de pastor de ovejas, había luchado contra osos y leones. Y no se rendía nunca. Cuando venía algo a querer robarle la paz a su rebaño, él hacía hasta lo imposible por defenderlo. Y podemos pensar aquí que el héroe de la historia entonces es David. Tenía una historia, tenía la fortaleza. Sin embargo, David lo reconoce luego y dice en 1 Samuel 17, 34 al 37, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Y me encanta porque lo reconoce. Y dice el secreto quién es su cazador de gigantes. Y dice, si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda pues, y que Dios te acompañe. Hoy no los quiero invitar a saber quién es David en la historia de David y Goliat, sino quiero que puedan ver quién es el Dios de David
en la historia de David y Goliat, porque el mismo Dios que hizo cosas sobrenaturales en la vida de David también puede hacerlas en la tuya. David derrota a Goliat, corta su cabeza y lleva la cabeza ante los israelitas. Y los israelitas apenas vieron eso dijeron, ¿qué es eso? ¿Cómo lograste eso? Y se parece mucho al tipo de persona que logró vencer sus miedos, que logró superar sus adicciones, que logró sanar ese pasado que tanto lo atormentaba, que logró encontrar la esperanza, y cuando viene y le muestra esperanza a otras personas, la gente se empieza a preguntar, ¿quién es este? ¿Por qué tiene esperanza? ¿Por qué tiene alegría? ¿Por qué sus hijos son tan felices? ¿Por qué proclama con tanta confianza que su futuro es bueno, es agradable? ¿Por qué sabe que hay un propósito? Ellos se quedaron así ante David. ¿Por qué? Porque tener miedo a una circunstancia no está mal, no está mal sentir miedo porque David vio el miedo. Lo que está mal es dejar que el miedo se convierta en la lista de reproducción de nuestra vida y se convierta también en la manera en que vives tu vida, porque es algo totalmente incompatible con la relación que tienes con tu Creador. Y de la misma forma que un joven pastor proveniente de Belén llamado David entró en el valle de la muerte para tomar la cabeza de Goliat, otro joven pastor de ovejas vino de Belén llamado Jesús para tomar la cabeza de nuestro miedo, de nuestra molestia, de nuestro rechazo, de nuestras adicciones. Y lo hizo en esta tierra y lo hizo por medio de su muerte para que todo gigante sea derribado. Así que David tomó las piedras y con eso mató a su gigante. Pero te digo hoy algo, tus gigantes están muertos, tus gigantes han muerto, pero tus gigantes están muertos, pero aún pueden ser peligrosos. ¿Y por qué? ¿Por qué tus gigantes pueden ser peligrosos si están muertos? Porque el poder le ha sido quitado. Jesús le quitó el poder a nuestro miedo. Pero somos nosotros los que podemos revivir a un gigante que está muerto. Somos nosotros los que podemos revivir a un gigante que por mucho tiempo ha estado derrotado. Y cuando le empezamos a dar poder, es cuando comienza a ser peligroso para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros amigos y para nuestro país, e inclusive para nuestra iglesia. El miedo es como una escena del crimen. El miedo es una escena del crimen. Comenzamos a investigar qué pasó, qué sucedió, y es tu decisión saber si le vas a dar poder o lo vas a dejar allí. Pero cuando empezamos a escuchar a ese miedo, cuando lo vemos que está muerto, pero empezamos a revivirlo, comienza a ser peligroso y aún puede hablarnos de esta manera. Nunca te vas a recuperar de esto. Estás acabado. Sin embargo, Jesús cortó la cabeza de ese gigante. Pero si nosotros le damos nuestro corazón a nuestros gigantes que están muertos, pueden dañarnos y robar nuestra esperanza. Y cuando analizamos más esta escena del crimen, podemos partir, tenemos un punto de inicio y nos damos cuenta que el miedo está muerto. Este es nuestro punto de inicio. Si por algo quieres comenzar hoy, para poder derribar tu gigante, para poder decir que el miedo debe caer, es decir, que el miedo está muerto. Está muerto. Y cuando iniciamos la investigación, nos damos cuenta que no tiene poder al menos que tú se lo otorgues. El poder de ese miedo fue robado, fue puesto en una cruz y tiene poder al menos que se lo otorgues. Además, no puedes luchar con lo que te causa miedo. Solo Jesús puede hacerlo. La fe y el miedo no pueden estar en la misma boca. Adoración y preocupación no pueden estar en nuestras bocas al mismo tiempo, porque una desplaza a la otra. Un pastor que a mí me encanta mucho sus prédicas y sus mensajes, dice que el miedo es tener fe en el enemigo. Y es verdad, el miedo es tener fe en el enemigo. Lo puedes ver en esta historia. Los israelitas tenían más fe en el gigante que en su propio Dios. Por lo cual, cuando declaramos
que el miedo ha caído, debemos ser capaces de decir, pondré mi fe en Dios y en su habilidad para controlar lo inesperado en mi vida. Cuando hacemos esto, el miedo va a caer y no podrá levantarse. Y yo hoy quiero retarlos a que en este año que está por llegar podamos aplicar algo. Y tenemos que ser capaces de decir lo que está debajo de nuestro miedo. Ser capaces de ponerle nombre a nuestro miedo. Porque te digo algo, Dios está esperando que le dejamos que Él sea nuestro cazador de gigantes en nuestra vida. Que Él pueda llegar a nuestro valle. Pero debes colocarle el nombre a ese miedo. Muchos dicen, no, sí, le tengo miedo a Dios. No, ponle nombre a ese miedo. ¿Cómo se llama tu miedo? ¿Desesperanza? ¿Frustración? ¿Devaluación? ¿Crisis? ¿Cómo se llama tu miedo? Miedo al futuro, ¿cómo se llama tu miedo? Enfermedad, desesperación, ¿cómo se llama tu miedo? A eso nos reta Dios. El gigante del miedo está muerto, pero aún muerto pueden ser mortales para nuestra vida, pueden ser dañinos. Pero te digo algo, este gigante ha caído. David vio a su Dios más grande que sus gigantes. ¿Tú cómo ves a tus gigantes? ¿Tú cómo ves tu miedo? ¿Tú cómo ves tu ansiedad? ¿Tú cómo ves tu futuro? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves tu carrera? Ponle nombre a tu miedo. Tal vez tu miedo es no saber qué va a pasar con tus hijos porque no los tienes aquí. Están en otros lugares. ¿Cuál es tu miedo? Hay gente que tiene miedo y le da miedo decir que tiene miedo a la muerte. Miedo a que le falta vida. Coloquemos nombre a nuestro miedo. Revisemos debajo de la alfombra. Porque el antídoto del miedo es la fe. Una vez lo reconocemos. Una vez decimos, sí Dios, este es mi miedo. Se llama desesperación. Se llama desesperanza. Se llama miedo a no saber si mi salario va a poder ayudar a mi familia. Se llama miedo a no saber si voy a ser suficiente para la persona que estoy esperando. Se llama miedo a saber si me voy a quedar solo. Se llama miedo a saber si mi futuro es tan bueno como tú me lo dices. Y cuando hacemos esto, podemos encontrar confianza porque somos vulnerables y dejamos que el cazador de gigantes llegue a nuestra vida. El antídoto del miedo es la fe y su lista de reproducción es la adoración. Yo veo al gigante, pero también veo a alguien que es más grande que ese gigante. Y hoy quiero que lo declaremos a través de una canción. Que todos podamos declarar a esos gigantes que han caído y que no tienen poder en nuestra vida.
grito de guerra es tu amor. Su himno es mi canción. Y decimos los gigantes. Los gigantes caerán, montes se moverán, las cadenas en mí, rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, en nada es imposible más. Los gigantes caerán, montes se moverán, las cadenas en ti, rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, en nada es imposible más. Oh, 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 Y vamos a declarar que el nombre de nuestro Señor es grande, es fuerte, es poderoso. Y lo decimos con convicción, porque así lo creemos. No hay nombre más alto y grande, Jesús, tu nombre es fuerte. Tú rompiste mis cadenas, Jesús, reinas por siempre. No hay nombre más alto y grande, Jesús, tu nombre es fuerte. Tú rompiste mis cadenas, Jesús, reinas por siempre. Los gigantes caerán, montes se moverán, cadenas en ti, rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, que nada es imposible más. Los gigantes caerán, montes se moverán, mis cadenas en ti, rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, que nada es imposible más. Los gigantes caerán, montes se moverán, mis cadenas en ti, rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, que nada es imposible más. Los gigantes caerán, montes se moverán, mis cadenas en ti, rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, que nada es imposible más. Gigantes caerán, montes se moverán, mis cadenas en ti, rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, que nada es imposible más. Los gigantes caerán, montes se moverán, mis cadenas en ti, rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, que nada es imposible más. Oh, 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 Y cuando escuches otra vez la canción del miedo, debes decir, Jesús ya venció, mi miedo no va a tener lugar en mi vida. Jesús me dio una esperanza y un propósito conectándome con Él y con el cielo. Así que no sé quién eres tú, miedo, pero no eres yo. Nosotros podemos cambiar la lista de reproducción y puedes decirle a tu Dios, a Dios y a tu miedo, específicamente al miedo le podemos decir, tú no eres mi Dios, yo tengo un Dios, yo tengo una voz que me guía, pero tú no eres la voz que me guía. Yo tengo un Padre y nunca habla de esta manera. Yo tengo un futuro y no se encuentra en el pasado. Yo tengo un Padre que nunca diría esto. Quiero decirte en esta mañana que tú tienes el control por el Espíritu de Dios en tu vida para cambiar la lista de reproducción y decir, no más. Y romper con todo ese miedo.
y poder decir, como dijo David, esta es mi lista de reproducción. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a mi nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, el valle de la muerte, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Miedo es fe en el enemigo, y el antídoto de ese miedo contra el miedo es alentado por la fe en Dios, y la adoración es la lista de reproducción. El miedo es un mentiroso, y quiero que me escuchen hoy. El miedo ha sido un mentiroso por años, pero hoy no va a tener lugar. Por mucho tiempo nos ha mentido a nuestras vidas, haciéndonos creer que es más grande que nuestro Dios y que está vivo. Y lo cierto es que el miedo fue derrotado hace 2000 años en una cruz, demostrándonos que Dios es más grande que cualquier gigante que desea pararse en el valle de nuestra vida. Y hoy todos debemos decir, el miedo debe caer, pero hoy todos somos capaces de decir, el miedo ha caído. Y yo quiero que ustedes lo puedan repetir conmigo. El miedo ha caído. Y quisiera orar por ustedes. Dios, te doy gracias por este año que hemos tenido. Te doy gracias, Señor, porque nos has enseñado mucho. Porque hemos sufrido, es verdad, porque hemos tenido pérdida, porque hemos despedido. Pero eso no nos llena de miedo, porque nuestro Dios, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús como nuestro cazador de gigantes. Así que hoy declaro que el gigante ha caído en mi vida. El gigante ha estado muerto y no se levantará en mi familia. Dios, que podamos tener la capacidad de entregarte nuestros miedos a ti antes de darle poder al miedo que tengamos. Hoy el miedo no tiene lugar en nuestra familia. Hoy el miedo no tiene lugar en nuestra iglesia. Hoy el miedo no tiene lugar en nuestro país, porque hemos declarado que el miedo ha caído. Y te damos gracias por este nuevo año que está por llegar, porque sé que tú ya tienes algo hermoso para nuestra vida. Y sabemos que a pesar de lo duro, de lo difícil de la situación de nuestro país, sabemos que los que te aman a ti, todas las cosas ayudan a bien, porque tú has vencido nuestro miedo, nuestra historia. Podemos tener un pasado difícil que muchas veces nos quiere atormentar, pero ese pasado no define el futuro ni el presente que me has otorgado. Y es por eso que hoy salgo de aquí renovado, porque tú has derribado mis gigantes. En el nombre de Jesús, amén y amén.